Yo creo que sacaremos un buen resultado. La verdad es que en esta ocasión, como pasa con las municipales o con las catalanas, el intentar hacer extrapolaciones y intentar hacer encuestas es complicado porque va muy ligado a la participación. La verdad es que estas son unas elecciones que en ningún caso nosotros podemos sacar más de 3. Si sacamos 3 yo creo que es un éxito, si sacamos 2, hombre, a mí me gustaría sacar 3, ¿no? Pero es un tipo de elecciones, al ser circunscripción única, pues esto a los partidos que no estamos en toda España pues nos castiga de una manera muy importante. Esquerra necesita demostrar que es capaz de conseguir sola un gran resultado, ¿no? Yo espero que Convergencia también saque un buen resultado. La verdad es que parece que estamos en una situación bastante igualada. Lo que es importante es que la suma de los dos es un resultado excepcional para la gente que apuesta por el derecho a decidir. Lo lógico es que Esquerra Republicana suba las cifras que tenía anteriormente, como mínimo, ¿no? Creo que nosotros vamos a ganar las elecciones, pero tampoco nos lo hemos de tomar así. Es decir, yo creo que la situación que es importante es que Artur Mas hoy día yo creo que es un líder a nivel de Cataluña muy valorado, esta es la verdad. Y bueno, nosotros sí que tenemos a veces algún problema de dar un mensaje más unitario respecto al futuro de Cataluña, ¿no? Y a veces pues hay gente pues que le puedan entrar dudas. Cataluña sin Europa no se entiende, ¿no? Creo que es la verdad. Yo creo que además es la parte, una de las regiones más convencidas de Europa. Es decir, en distintas partes de Europa hay regiones que tienen más o menos vocación europea. Yo creo que Cataluña siempre ha tenido una profunda vocación europea y a Europa le interesa Cataluña de una manera muy importante, ¿no? Tanto no sé qué pasará, si un día Cataluña consigue la independencia. Lo que estaremos bien somos los catalanes. La situación de grado de dependencia actual que tenemos nos impide pues avanzar y hacer muchas cosas, y este es el papel y lo que se ha de replantear el Estado español. ¿Por qué intentar mantener este grado de dependencia tan duro que imposibilita en ocasiones pues de que Cataluña pueda dar todo su potencial?